Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el conversatorio del día de hoy en el marco de la conmemoración de los 20 años de la revista Actualidades en Educación. Damos la bienvenida a los participantes a este conversatorio que se titula La experiencia y los desafíos de la tendencia institucional a que se publiquen revistas extranjeras en lugar de las nacionales. Nos acompañan en esta mañana el señor Ricardo Chinchilla Ley de la revista Población y Salud Mesoamericana, el señor Daniel Martínez Esquivel de la revista Enfermería Actual en Costa Rica, el señor Luis Fernando Aragón Vargas de la revista Pensar en Movimiento y la señora Jacqueline García Fallas de la revista Actualidades Investigativas en Educación. Me voy a permitir leer el resumen, un pequeño resumen de cada uno de ellos, de su currículum, para que los conozcamos un poquito más. El señor Daniel Martínez Esquivel, quien es director de la revista de Enfermería Actual en Costa Rica, tiene un diplomado en Administración de Servicios de Salud Sostenible, una licenciatura en Enfermería y es magíster en Enfermería de Salud Mental. Esta formación le ha permitido desempeñarse en distintos espacios laborales, como el área de salud de San Juan, en San Diego, Concepción, en el Hospital Cima en San José, en la Universidad de Iberoamérica y la Universidad de Costa Rica desde el 2012. En este momento es profesor adjunto a tiempo completo de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud. Además, es director de la revista Enfermería Actual en Costa Rica. Sus áreas de interés se relacionan al cuidado de la salud mental y la enfermedad mental. Además, desarrolla estudios de doctorado en la Universidad de La Laguna, en España. Nos acompaña también eh, el señor Ricardo Chinchilla Ley, quien es máster en Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. Es director de la revista Población y Salud en Mesoamérica del Centro Centroamericano de Población y de la revista Ciencias de la Información de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ambos de la Universidad de Costa Rica. Fungió como vicedecano de la Facultad de Educación y como director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Con respecto a don Luis Fernando Aragón Vargas, es catedrático de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica desde 1995. Es investigador en termorregulación, hidratación y rendimiento deportivo en el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOHU, donde actúa como director desde el 2017. Además, es director de la revista Pensar en Movimiento, revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud desde el 2006. Recibió su doctorado académico en Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Michigan, después de graduarse como educador físico en la Universidad de Costa Rica. Es miembro fellow del Colegio Americano de Medicina Deportiva, la organización más importante de ciencias del ejercicio a nivel mundial. Desde 1988 fue electo como representante internacional en la junta directiva de dicha organización para 2015-2018. Entre 1997 y 2008 estuvo a cargo de los programas científicos del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte para América Latina y Europa. Don Luis Fernando ha presentado sus investigaciones en las reuniones anuales del ACSM de Estados Unidos y otros foros en Europa, Latinoamérica, Asia y Australia, acumulando 57 conferencias magistrales,
34 trabajos libres fuera de Costa Rica, la mayoría de ellos sobre nutrición deportiva y ciencias del ejercicio. En Costa Rica ha participado con más de 40 conferencias magistrales en diversos foros. A pesar de sus múltiples ocupaciones y con muy pocas excepciones, hace ejercicio todos los días desde hace más de 40 años. Por último, la doctora Jacqueline García Fallas es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Actualmente funge como directora del Instituto de Investigación en Educación y es directora del programa de doctorado en Educación y vicedecana de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios de doctorado en educación en el programa de doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica. Tiene una licenciatura en filosofía por esta misma casa de estudios y cuenta con una especialización en psicología cognitiva aplicada a ambientes informáticos por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Actualmente es directora de la revista de actualidades investigativas en educación y ha investigado sobre los siguientes temas: educación y cultura ambiental, tecnologías de la información y el conocimiento, lectoescritura inicial y comprensión lectora, alfabetización mediática e informacional, formación inicial y permanente para profesionales docentes, educación técnica y formación profesional, educación en valores, educación y género, educación ética y derechos humanos, investigación, acción, epistemología y teoría de la educación y ética y formación profesional. Participa actualmente en las siguientes redes: Red de Cultura Ambiental de CONARE 2020, Red de Lectoescritura Inicial para Centroamérica, socia fundadora, Red Ley 2018, Red Kipus en el 2017, Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Posgrados en Educación, RIIFPE 2020 y la Red de Estudios en Política Educativa. Vamos a dar entonces inicio a este conversatorio. Bienvenidos a todos los participantes y a las personas que nos acompañan por las diferentes redes sociales. El conversatorio va a tener una modalidad de realización de preguntas en rondas. Cada participante va a responder cada una de ellas y tendrá 3 minutos por pregunta. Voy a iniciar con la primera pregunta, que es la siguiente: ¿cuáles fueron los objetivos iniciales de la revista que usted representa? ¿Han cambiado a lo largo del tiempo? Vamos a iniciar con el señor Ricardo Chinchilla. Muy buenos días. Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación a participar en esta actividad. Ahora es mucho más sencillo, ¿verdad? Antes teníamos que hacer otro montón de cosas. Recuerdo cuando Población y Salud de Mesoamérica cumplió 15 años, que fueron carreras para ir a buscar un auditorio y después de comenzar a buscar a la gente que llegara y el café y todo. Ahora es mucho más sencillo. Esa es la nueva normalidad y la verdad es que me parece excelente. Muchísimas gracias, como les decía, por la invitación. Con respecto a la primera pregunta, pues sí, yo creo que como todos los que hemos iniciado o incursionado en este negocio hace 20 años, comenzamos siendo novatos. La Población de Salud de Mesoamérica nació en el 2001, al igual que la revista del INIA, al igual que, ¿cómo se llama?, que Pensar en Movimiento. La revista de enfermería creo que más bien nació un poquito antes. Y aquí estamos, en la lucha después de ese montón de años, cuando nos decían que las revistas virtuales eran de baja calidad y no iban a funcionar jamás y que no iban a servir. Y aquí estamos. Y más bien todas las otras revistas tuvieron que migrar a la plataforma de la virtualidad. Cosas de la vida. Decía que si los objetivos iniciales han cambiado. Por supuesto que sí. Curiosamente, cuando Población y Salud de Mesoamérica inició labores,
La idea inicial era dar a conocer las investigaciones del Centro de Población, porque se producía muchísima literatura, muchas investigaciones y qué sé yo. Entonces la idea nuestra era difundirlas de alguna manera y la revista era una forma muy, muy buena para hacerlo. Conforme pasó el tiempo, fuimos víctimas de nuestro propio éxito, como digo yo siempre. Entonces, ahora nuestros investigadores casi que no tienen posibilidad de publicar en nuestra revista para evitar la endogamia. Entonces, más bien tenemos que decirles que publiquen en otros lados, porque si no, entonces nos penalizan a la hora de hacer la revisión de la calidad de nuestra revista. Y bueno, eso es lo que hay, ¿verdad? Y así es como funciona el asunto. Entonces, sí, obviamente, ese tipo de objetivo tuvo que cambiar. Algunos no han cambiado. Por ejemplo, el principal objetivo de nuestra revista ha sido siempre publicar documentos de calidad, revisar siempre la calidad de los materiales, revisar siempre la calidad de los productos. Y así ha sido a lo largo de todo este montón de años. Y hemos tratado de mantener ese estándar y ese estatus. Tanto así que nuestra revista es una de las mejores de la Universidad de Costa Rica y una de las mejores del área, compitiendo con revistas muy grandes ¿cómo se llaman? De nuestra región. Y nos encontramos ahora hasta en el Web of Science, algo interesante, ¿verdad? Si se quiere ver, porque más adelante vamos a ver la trampa también de los famosos indexadores de corriente principal. Pero sí, Tiempo. sí, muchas gracias. Sí, efectivamente sí han cambiado. Gracias, don Ricardo. Vamos a continuar con don Luis Fernando Aragón. Muchas gracias, Marcela, y felicidades a Actualidades Investigativas en Educación por este 20º aniversario que realmente me consta que no es algo sencillo el haber podido seguir publicando por 20 años en forma continua. La pregunta sí, pues igual que Ricardo, yo tengo aquí el objetivo original nuestro fue promover la integración de las áreas docente y de investigación mediante la publicación de la revista adscrita a la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica para fomentar un proceso de divulgación del conocimiento generado en Costa Rica. Formalmente el objetivo fue ese, divulgar el conocimiento que estábamos generando en la Escuela de Educación Física de la UCR y en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional. La revista nació como un esfuerzo conjunto de ambas universidades. Y el objetivo ha cambiado forzosamente por dos razones ya mencionadas. Una, porque UCR Index castiga la publicación del conocimiento propio, es la realidad, y también porque los mismos autores nuestros han madurado y se han lanzado a otros horizontes, se han dedicado a buscar publicar en otros medios y poder proyectar más allá sus publicaciones, sus resultados de investigación. Muchas gracias, don Luis Fernando. Vamos a continuar entonces con don Daniel Martínez. Muchas gracias. También quiero pues agradecer la invitación que hace la revista Actualidades Investigativas en Educación, a la revista de Enfermería, y felicitarles también por su aniversario. Me parece que don Ricardo y don Luis contextualizan muy bien y voy estableciendo relaciones en estas ideas que surgieron más o menos hace 20 años con respecto a las publicaciones electrónicas. Yo me refiero o me voy a referir en mis respuestas un poco a mi poca experiencia en este ámbito, pero que he llegado hasta acá gracias a la instrucción de las personas que tuvieron la visión hace 20 años. Entonces, pues me he empapado un poco de ese contexto histórico
Y quiero hacer referencia a eso para responder la pregunta. En el número 16 de la revista se publica un artículo conmemorativo que busca recuperar todo ese proceso que llevó la revista desde sus inicios. Y en ese momento surge como un proyecto de docencia que tenía por objetivo dar a conocer los trabajos que se estaban realizando en la escuela de enfermería. De fondo, lo que se buscaba era fortalecer la disciplina con un proyecto innovador. Incluso en ese momento en la unidad académica estaban surgiendo otras actividades que también impulsaron al fortalecimiento de la revista. Por ejemplo, hasta ese momento la creación del posgrado en enfermería, lo que pues fortalece el desarrollo de la investigación, y la revista se posiciona como un medio para su divulgación. Sin embargo, pues el trayecto, el proceso fue evolucionando. Creo que lo podríamos describir así, porque la revista fue recibiendo apoyo de diferentes entes universitarios. Primero la Vicerrectoría de Docencia, luego el Centro de Informática colaboró con el diseño de la página web, el CIPDI también con la inscripción del número del ISSN, y en especial la Escuela de Enfermería y actualmente el CISES. Todo eso pues fue un proceso, me parece que de aprendizaje en cuanto a la conformación de los responsables editoriales, incluso el ingreso a las revistas oficiales de la Universidad de Costa Rica y otras indexaciones. Rápidamente pues hablo de esta historia para decir que tal vez el objetivo se ha mantenido, que es la divulgación del conocimiento, pero ha evolucionado, se ha ido transformando. ¿En función de qué? De avances tecnológicos e informáticos, de la evolución de la publicación científica en sí misma y también desde la visión de las personas que pues hemos estado a cargo. Ahí. Muchas gracias, don Daniel. Continuamos con la doctora Jacqueline García. Bueno, efectivamente, no cabe duda que en estos casi 20 años que tenemos todas las revistas aquí reunidas, han habido cambios, pero se ha mantenido un aspecto central que fue lo que motivó el surgimiento de la revista Actualidades Investigativas en Educación, y era comunicar y compartir los resultados de investigaciones que se producían en el instituto. Y por eso lleva el nombre de Revista Actualidades Investigativas en Educación. Desde ese momento delimitábamos nuestro accionar a los resultados de investigación, ¿verdad? Y no tanto experiencias, sino que hubiese una relación directa entre la publicación y la investigación. Igual con los ensayos, que sigue siendo una modalidad que utilizamos, pero producto de una investigación. Fue una necesidad contar con la revista y desde un momento fue posicionada con el uso de las tecnologías digitales, que en ese momento para todas y todos era algo novedoso. Y novedoso también porque se constituía en un medio más ágil para hacer la divulgación, el desarrollo de nuestras investigaciones. Todos sabemos que las revistas tradicionales seguían un proceso más lento de envío. De todos los que publicamos en ese tipo de revistas recordamos cuando nos llegaban los artículos para ser revisados y todo el juego que eso implicaba, ¿verdad? Incluso en algunas hasta por correspondencia para poder enviar las galeras de los artículos. Eso cambiaba la dinámica de trabajo directamente con una revista en estas condiciones. Pero por otro lado, también nos permitía tener la posibilidad, ¿verdad? Poder tener la posibilidad de que la
la evidencia que se había construido con las investigaciones llegaran a los actores más inmediatos, en este caso, los actores educativos. Y ese ha sido siempre uno de nuestros espacios. Ese objetivo se ha mantenido. ¿Qué es lo que hemos visto que ha cambiado? Que ya no tenemos una visión tan local. Efectivamente se amplió y más bien lo que ha venido a demostrar es el intercambio con personas de muchos países, además en diferentes idiomas, y con la posibilidad de ver que efectivamente suele suceder eso. Pero como decían nuestros compañeros, lo que sí ha sufrido un poquito más es el hecho de que nuestros investigadores e investigadoras publiquen en nuestra revista. Un poco como lo señalaba don Ricardo, afecta este concepto de endogamia a veces, pero lo que más afecta es el reconocimiento en régimen académico de los artículos. Y bueno, justamente por eso ahora tenemos muchos autores nacionales que no son de la Universidad de Costa Rica y muchos autores internacionales. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doña Jacqueline. Terminamos así la primera pregunta. Continuamos entonces con la segunda pregunta. Esta se refiere de acuerdo con las estadísticas por autores y países de su revista, ¿cuáles son las características de los documentos que recibe la revista? ¿Conoce alguna preferencia para la selección de la revista? Voy a permitirme darle la palabra a don Daniel. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, nosotros recibimos documentos derivados de investigación primaria, artículos originales, o de investigación secundaria, revisiones y protocolos. También recibimos ensayos. El alcance de la revista abarca la generalidad de la enfermería y otras áreas de la salud. Pensamos que la preferencia de la revista está definida por varios aspectos que tienen que ver la historia en sí misma y la experiencia que tiene una publicación científica. También el acceso abierto y la publicación sin cobro para el autor. Otro detalle que ha sido importante para nosotros es el acceso a la información en cuanto a la descripción, información para los autores, entre otras cosas, me refiero a la interfaz de la revista. Aspectos claves como la transparencia en el proceso editorial, la calidad de los documentos que se publican. Un detalle importante también pasan a ser las indexaciones y cumplimientos de calidad a nivel internacional. También hemos impulsado la evolución digital para llegar al público con diferentes estrategias de visibilidad y, bueno, la flexibilidad y variedad de idiomas, español, inglés o portugués, pueden ser elementos que toman en cuenta los autores para publicar en nuestra revista. En ese sentido, aspiramos pues a mejorar siempre la calidad de las publicaciones y el manejo editorial. Por ende, como lo mencioné, la constante evolución. Esta evolución, y enlazo la respuesta anterior, se refleja un poco en que hace 10 años el 90% de los documentos publicados eran de autores nacionales. En la actualidad el 90% corresponde a autores internacionales. Muchas gracias, don Daniel. Vamos a darle la palabra entonces a don Luis Fernando. Sí, gracias. Es interesante en la revista Pensar en Movimiento, desde su origen, el énfasis estuvo en la publicación de investigaciones experimentales. Y eso resultó ser cuchillo para nuestro propio pescuezo, dicho en buen costarricense, porque
En Latinoamérica se hace relativamente poca investigación experimental en el área nuestra de las ciencias del movimiento humano. La mayor parte, diría yo, se hace en Brasil, pero los brasileños tienen sus propias revistas y ellos mismos se defienden. Entonces, nosotros tuvimos que abrirnos como parte estratégica nuestra a aceptar también estudios descriptivos, correlacionales, a aceptar ensayos, revisiones sistemáticas. Los metaanálisis han sido una fuente muy importante de publicaciones para nosotros. Tenemos personal especializado en nuestra escuela que maneja muy bien el tema de metaanálisis, entonces hemos podido ayudar a fomentar este tipo de manuscritos. Y nosotros recibimos muchos envíos de España y de Chile, primordialmente. Algunos de México, de Brasil, de Costa Rica y Colombia. Y curiosamente, regularmente estamos recibiendo envíos de Turquía el último año, los últimos 2 años. Estos envíos de Turquía, gracias a Dios, no vienen en turco, vienen en inglés. Y esto porque la publicación multilingüe es un elemento fundamental de nuestra revista. Nosotros publicamos en inglés, en español o en portugués, en el idioma que originalmente se recibe y se procesa cada manuscrito, pero además, si vienen en idiomas extranjeros, los publicamos además en español porque nos debemos a los lectores de lengua hispana. Muchas gracias, don Luis Fernando. Le voy a dar la palabra a don Ricardo Chinchilla para que responda la pregunta. Muchísimas gracias. Vieras que es curioso, actualmente nuestra revista publica sobre todo informes científicos o artículos científicos, pero derivados de investigación primaria. Ese es el principal fuente o nuestra materia prima. En menor medida tenemos informes técnicos, los cuales no son tan, ¿cómo se llama? Son menores la cantidad que publicamos, sin embargo no son menos importantes. Los informes técnicos son la forma como se hizo la investigación, que es algo sumamente importante y que a veces se deja de lado. Cómo fue que se desarrollaron los métodos para hacer una investigación determinada, eso es muy importante. Y algunas que otra nota técnica. Antes recibíamos revisiones gráficas, ensayos, qué sé yo, pero eso ya se ha ido, ¿cómo se llama? La gente como que ya no le interesa en el área nuestra publicar tanto en esa línea. Recibimos en inglés, obviamente, que es en este momento el idioma de la ciencia teóricamente, ¿verdad? Aunque no debería ser así, pero sí, se publica mucho en inglés y en español. Y la revista nuestra, como les decía, es una de las más importantes de la región. Por lo tanto, recibimos mucho de la región. Recibimos cualquier cantidad de materiales, por ejemplo, de México, el Colegio de la Frontera Sur, de la UNAM, del Colegio de México, qué sé yo, de Estados Unidos, de la Universidad de Wisconsin, como tenemos en nuestras estadísticas, etcétera, ¿verdad? De Costa Rica, obviamente, de la UCR, de la Caja, de otras instancias que se preocupan por la parte de la demografía. ¿Quiénes son los que más nos visualizan? Curiosamente, quienes más nos ven a nosotros es México. Es quienes más revisan nuestra revista y más descargan. Y seguido después de Costa Rica. Y por último, Colombia. Es un fenómeno interesante, ¿verdad? Porque las publicaciones sí abarcan todo, ¿cómo se llama? Todo el área. Cuando nosotros le dimos el nombre a la revista, que se llama Población y Salud en Mesoamérica, pensábamos, inicialmente se llamaba Población y Salud en Costa Rica, después dijimos Centroamérica porque es centroamericano. Entonces decía don Luis Rosero, no, hagámoslo un poquito más grande, ¿para qué limitarnos? Y le pusimos Mesoamérica sin saber que después íbamos a abarcar una región tan grande. Nosotros publicamos desde Canadá hasta Argentina artículos, y de Europa hemos publicado de Inglaterra, de España, de Francia, de muchas partes de Europa y hasta de Asia. Entonces el nombre se nos quedó pequeño nosotros, y le pusimos Mesoamérica pensando que iba a ser abarcar un poquito más.
pero en realidad, como les decía al inicio, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Entonces, sí, más o menos por ahí es que nosotros llevamos nuestra publicación. Muchas gracias por su respuesta, don Ricardo. Vamos a cerrar esta segunda pregunta con la respuesta de doña Jacqueline. Bueno, yo creo que esta es una de esas preguntas donde a uno le hace reflexionar cómo esta sociedad de la información y el conocimiento y de alguna manera le ha permitido al instituto tener una ventana hacia otras latitudes que antes no nos imaginábamos. Como les comentaba, en nuestras publicaciones, sobre todo predominan los artículos científicos, también los ensayos, y conforme ha ido cambiando el tiempo, también tenemos secciones especiales. Sí, siempre articuladas a procesos de investigación, y eso ha sido la tónica de todos nuestros artículos. Escuchando a don Luis Fernando, en nuestro caso hay de todo. Hay artículos que emergen de investigaciones cualitativas, otras de estudios mixtos o bien estudios cuantitativos. Y hemos venido observando diferentes tendencias en lo que publican los autores. Pero también ha sido muy interesante valorar las temáticas sobre las cuales se escribe. Siempre, eso sí, asociadas al campo de la educación, pero desde múltiples perspectivas. Entonces, eso nos ha permitido valorar un enriquecimiento muy positivo para darnos cuenta cuáles son las tendencias en los temas que se están investigando y al mismo tiempo realimentar y ver de qué manera nosotros también estamos produciendo sobre esos mismos temas. Hemos tenido la participación de autoras y autores de toda nuestra América, de Europa, y tenemos un artículo con una persona de Angola que se ha convertido en una persona importante en nuestra revista. De esos lazos que se generan, ¿verdad? Y que ha ido creciendo y más bien se ha ido tejiendo la oportunidad de realimentar el mismo proceso de investigación que realizan en la universidad. Creo que eso es un detalle bonito porque desde nuestra visión, la revista también se ha convertido en un agente para crear ese tipo de espacios de intercambio y de desarrollo sobre la gestión misma de una revista con estas características. Entonces, no solo los artículos, los ensayos, sino también la gestión editorial a cargo de nuestra compañera Rebeca Vargas y del equipo de trabajo de este equipo de gestión editorial. Sin lugar a dudas, eso nos garantiza esa ventaja. Muchas gracias, doña Jacqueline. Voy a dar inicio a la tercera pregunta y le voy a pedir a don Luis Fernando Aragón que sea el primero en responder. La pregunta es la siguiente. A partir de los criterios de calidad solicitados por los índices nacionales e internacionales, ¿cuál cree que sea la diferencia para las personas autoras en publicar en revistas dentro o fuera del país? Don Luis Fernando. Bueno, yo creo que ya en esta tercera pregunta empezamos a profundizar un poquito en algunas cuestiones de discusión y ya se mencionó hace un ratito que definitivamente pues ha habido una tendencia percibida por lo menos por los docentes de nuestra universidad de Costa Rica a que la Comisión de Régimen Académico no le dé el mismo peso a las revistas nacionales que a las internacionales. Entonces yo diría que eso para muchos autores eso marca una diferencia. Sin embargo, hay otros elementos. Yo creo que la visibilidad
de la revista, el peso que tienen, el número de citaciones, son criterios que los autores están tomando en cuenta. Por ejemplo, nuestra revista Pensar en Movimiento es muy visible. Las estadísticas que tenemos son muy, muy buenas en cuanto a la visibilidad que tiene, la cantidad de descargas de los diferentes artículos, pero tenemos un reto y es que nos citan relativamente poco. Pareciera que nuestros lectores son lectores, pero no necesariamente son investigadores, no publican mucho. Y bueno, eso poco a poco vemos la tendencia al cambio conforme hemos ingresado a Cielo, conforme ingresamos a Web of Science, empezamos a ver una dinámica un poquitito diferente, pero ese ha sido definitivamente un reto muy importante para nosotros y es que el número de citaciones que tienen nuestros artículos todavía no es tan alto. Como una señal de esto, el índice H de la revista es más bajo que el índice H de por lo menos 2 de los investigadores de la Escuela de Educación Física y Deportes. Entonces, para que se hagan una idea de esa limitante de la parte de las citaciones. Muchas gracias, don Luis Fernando. Voy a darle la palabra a don Ricardo Chinchilla. Muchísimas gracias. Como dice don Fernando, aquí es donde comienza el punto álgido de la discusión. Y es curioso porque las revistas o los índices de calidad de nuestras revistas son los mismos e incluso más altos que muchas revistas extranjeras. Como les decía, nuestras revistas son de lo mejor que hay. Sin embargo, la misma universidad fomenta que nuestros investigadores publiquen en revistas en el exterior. Entonces uno comienza a plantearse ciertas cosas, ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué la UCR le da un plus a un investigador que publica fuera y no dentro de sus propias revistas de la U, siendo mejores? Recuerdo el caso de un investigador nuestro que se fue a publicar a una revista argentina, que era una revista chafa, mala, que apenas estaba ¿cómo se llama?, en uno que otro indexadorcillo. Sin embargo, por estar fuera, pues de una revista extranjera, entonces le dieron no sé cuántos puntos en régimen académico, que si hubiese publicado en la revista nuestra hubiese tenido una visibilidad mayor. Entonces, eso nos lleva a ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué publicamos y para qué publicamos? O sea, ¿cuál es la razón de este tipo de cosas? Yo sé que muchos investigadores jóvenes, por ejemplo, tienden a publicar en otro tipo de revistas por ganar prestigio y financiamiento, es decir, sí, yo publiqué afuera. O algunos investigadores ya de más edad para mantener ciertas subvenciones o ese tipo de cosas. Pero sí, nos lleva a reflexionar precisamente sobre la razón de ser de nuestras revistas y si la misma universidad no fomenta que nuestros investigadores publiquen, aunque no sea en el mismo centro de investigaciones, qué sé yo. Entonces, a veces uno dice, hey, mejor apague y vámonos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Y como les decía, sí es parte del debate álgido de qué es lo que se hace o qué es lo que estamos haciendo. Cuando la revista nuestra cumplió los 15 años e hicimos una actividad como esta, muy parecida, invitamos a ciertos investigadores a la mesa principal. Dentro de ellos está la doctora Gisela Tamayo, que era en ese caso presidente del Consejo Directivo del CONICIT en el 2017. Y dentro de lo que ella dijo, de cuando estaba en su presentación, dijo que solamente publicaban revistas de corriente principal por considerar que las revistas nuestras eran de bajo impacto y de baja calidad. Entonces yo me quedé así, entonces, ¿qué está haciendo aquí? O sea, mejor apague y vámonos, cerremos las revistas, cerremos todo y dejemos el presupuesto a otro tipo de cosas. Entonces, si la misma universidad no nos da la importancia que nosotros tenemos, entonces es muy difícil atraer este tipo de cosas. Entonces, sí, como les decía, ya aquí comienza la parte interesante de este debate. Muchas gracias, don Ricardo. Voy a darle la palabra a don Daniel Martínez. Gracias. Sí, vamos encontrando puntos en común, definitivamente.
Yo pienso que depende. ¿Y en qué sentido depende? Bueno, ahora cualquier revista electrónica puede postularse y ser evaluada por los índices nacionales e internacionales. Y esto siempre va a tener un efecto positivo, ya sea que no fuera aceptada, habrían insumos para mejora de la publicación en sí misma, y si fuera indexada, pues podría competir mundialmente. Eso creo que la tecnología ha venido a disminuir las brechas. Ahora, en enfermería sucede algo particular, y es que en este momento solo hay una opción de revista disciplinar. Por lo que las enfermeras y enfermeros que quieren publicar los resultados de sus investigaciones, pues se ven limitados. Ahora, otro aspecto que sucede en la enfermería es que la mayoría de la investigación surge en la propia Universidad de Costa Rica. Y aquí este punto podría ser de discusión en cuanto podría verse como endogamia, como ya lo han mencionado. Entonces, hay una limitación en cuanto a la escogencia de las revistas para publicar en el país. Otro factor que podría afectar, lo han mencionado, y tal vez es esa impresión de que publicar en otros países van a obtener un mayor puntaje para ascender en el régimen académico. Pero creo que tal vez desde la enfermería, uno de los puntos que podrían ser un mayor problema es que no hay una cultura de publicación y divulgación científica en sí misma. Es algo en lo que estamos trabajando para potenciar y fortalecer, que no esté solamente centralizada la mayoría en la Universidad de Costa Rica, sino que en otras áreas donde se desempeñan enfermeros y enfermeras, pues haya esa cultura o esa aspiración a publicar. Finalmente, yo pienso que un autor que tiene bagaje cuando elige una revista, la elige en función del tipo de revista que es, su especialización, los temas que la caracterizan, cuál es su público meta, pues el factor de impacto va a ser tomado en cuenta, porque finalmente esto va a incidir también pues en su carrera profesional, o incluso si forma parte de algún comité editorial de alguna revista, el número de volúmenes que se publican al año, entre otras cosas. Eso nos limitaría a expandir nuestro universo informático, en este caso al ser revistas electrónicas, y no limitar en pensar en lo nacional o internacional, sino que tomar en cuenta todos estos aspectos podrían definir a un autor elegir una revista. Muchas gracias, don Daniel. Le doy la palabra a doña Jacqueline. Bueno, como decía don Ricardo, estamos como en la parte más interesante, donde empezamos a encontrar aspectos de interés. Yo creo que efectivamente ahora formamos parte de toda una gama de opciones para que académicas y académicos de muy diferentes países nos visualicen. Y eso es algo que justamente las tecnologías y estas publicaciones digitales lo han facilitado. ¿Qué es lo que tenemos que demostrarle a estas autoras y autores que piensan en nosotros como su espacio para publicar? Que el trabajo que se hace es un trabajo de calidad, que hay evaluación de pares, que hay realimentación, que hay seguimiento a los procesos de calidad que tenemos. Y creo que esa es una responsabilidad que todas las revistas debemos asumir. Por supuesto que en estos 20 años el mundo cambió para nosotros cuando empezaron a emerger más visiblemente la necesidad del impacto de los indicadores, de los repositorios y todos estos criterios en torno a la publicación académica y científica. Bueno, nosotros estamos exactamente en un contexto y un escenario que es diferente, ¿verdad? Y es el hecho de que nuestro tema de investigación esencial es la educación. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque lo educativo varía de continente en continente, de país en país,
Por eso es que es muy importante tener esa flexibilidad en torno a dónde se publica la investigación educativa y desde dónde también pueden haber intereses sobre conocer qué se está haciendo en nuestras latitudes. Y nosotros también, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo con respecto a otras latitudes? Y hemos aprendido muchísimo desde darnos cuenta que hay países en donde todavía se usan lenguajes no inclusivos, se usan, por ejemplo, denominaciones que para nosotros hoy son excluyentes y que siguen apareciendo. Entonces eso se ha convertido en toda una comunidad de aprendizaje, por lo que para nosotros, en mi opinión, este esfuerzo evaluativo que se hace a través de pares académicos sigue siendo central en la preferencia que tienen nuestros autores. Con información que tenemos, tanto de Redalyp como de Google, nuestra revista muestra una buena tasa de citación en ambos lugares donde tenemos esa información. Muchas gracias, doña Jacqueline. Voy a seguir entonces con las preguntas polémicas, como dicen ustedes, porque la cuarta pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que hay criterios técnicos, académicos o científicos que justifiquen diferencias de calidad entre nuestras revistas y las ubicadas en los primeros cuartiles de los índices internacionales? Y esta pregunta se refiere específicamente a una circular de la Vicerrectoría de Investigación que ustedes ya conocen. Le voy a dar la palabra en esta cuarta pregunta a don Daniel. Pienso que tal vez criterios académicos y científicos no. En ese sentido, cada día más unidades cuentan con personal más especializado, con mayores grados, con nuevos conocimientos, y eso pues ha potenciado a la universidad a ubicarse pues dentro de las mejores universidades latinoamericanas y mundiales. A mí me parece que el criterio que podría impactar es el tema de la inversión. Inversión tanto en recursos humanos como en recursos económicos. ¿Por qué? Porque el factor de impacto requiere de muchos esfuerzos y del cumplimiento de muchos requisitos. En nuestro caso, todos los responsables o la mayoría de responsables editoriales no están dedicados, no todos, más bien no estamos dedicados completamente a la revista. Algunos sí tenemos carga, pero la mayoría no la tiene. Entonces, desempeñamos muchos roles, tanto en docencia, en investigación, acción social y muchísimos roles dentro de la revista que no solo se limitan al proceso editorial, sino también a diagramación, también maquetación, entre otras cosas. Nos encargamos de la divulgación, de redes sociales, entonces ejercemos muchos roles. El asunto pasa, pues, que en ocasiones ese trabajo se convierte en un trabajo casi ad honorem, porque no se refleja en nuestros planes de trabajo. Ahora, el elemento económico impacta, ya que no podemos invertir en contratar personal de apoyo. Me parece que esa podría ser una de las diferencias, algunas de las diferencias y criterios que hacen que el factor de impacto sea variable de una revista a otra. Ahora, no olvidemos, también a nivel internacional, como lo han mencionado, hay muchos tipos de revistas también. Muchas gracias, don Daniel. Le voy a dar la palabra a don Luis Fernando. Gracias. Saludo aquí a Daniel porque hace unos años en una actividad nos regalaron esta llavecita maya de la revista de enfermería
tiempos antiguos, fue alguna reunión similar a esta, pero eso fue, tiene que haber sido hace por lo menos 10 años. De hecho, ya está, hasta que está descolorida y todo, pero esta pregunta es muy interesante, es muy importante. Claro que sí hay criterios de esos tres tipos, técnicos, académicos o científicos, que justifican las diferencias de calidad. En nuestro campo, por ejemplo, muchas de esas revistas internacionales, digamos de fuera de Costa Rica, son claramente superiores porque tienen una reputación de muchísimas décadas, porque están indizadas en Medline. Y entonces hay investigadores que lo saben muy bien. Si sus publicaciones no salen indizadas en Medline, en campo de ciencias del movimiento humano, es muy probablemente que se pasen por alto. Estas revistas también tienen mayor posibilidad de reclutar pares académicos de alto nivel para hacer las revisiones. Tienen editores profesionales remunerados, publican en inglés, lo cual bien que mal sigue siendo preferido para la comunicación científica, como ya se mencionó. Pero hay otros criterios también. Sencillamente algo tan simple como la maquinaria de respaldo que hay detrás de esas revistas. Son revistas que cuentan con recursos económicos para la gestión, la diagramación, la traducción, la corrección filológica de los manuscritos. Entonces, son revistas que pueden funcionar a un nivel distinto. Ya sea las que tienen el modelo tradicional de publicación por suscripción o lo que cada vez se da más, el modelo de pagar los APC para que seamos los investigadores los que financiamos el costo del funcionamiento de las revistas. De manera que, pues yo veo que si la vicerrectoría nos dice hay fondos para pagar los APC en una buena revista extranjera, es muy probable que yo vaya a preferir eso a publicar en el país. Ahora, esos fondos a veces alcanzan, a veces no. Tenemos un artículo ya aceptado para publicar en una revista que estamos juntando 3 fuentes de financiamiento distintos para poder pagar el costo de publicación en esa revista, que es de muy buen nivel, pero eso como investigador, no como director de la revista, pero hay algunos recursos que institucionalmente se podrían manejar. Por ejemplo, Publons de Web of Science ofrece servicios que facilitan el reclutamiento de buenos revisores. Esto lo estuvimos negociando con la Vicerrectoría de Investigación el año pasado, pero eso requiere, lo hacen en 2 niveles y el nivel más efectivo y más práctico tiene un costo de suscripción que podría negociarse tal vez para toda la universidad, para todas las revistas de la universidad, porque son revistas, cada una de nosotras somos revistas pequeñas. Gracias, don Luis Fernando. Voy a darle la palabra a don Ricardo Chinchilla. Bueno, yo aquí sí difiero bastante, ¿verdad? Con don Luis Fernando. ¿Cuáles criterios técnicos, académicos? Yo diría que no. O sea, nuestras revistas cumplen con los estándares de calidad de una revista cualquiera, ¿no? Que son evaluadas todos los meses, todos los semestres son evaluadas, que cumplen todos los criterios. Todas las revisiones, es difícil, llegar a este tipo de estándares. Sin embargo, nosotros los cumplimos. Pero viene la universidad y dice que le da los fondos entonces a un investigador para que publique fuera porque entonces las de nosotros no sirven. Entonces, en ese caso uno dice, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Si nosotros todos los días tratamos de formar una revista, de hacer una revista de calidad en la cual se publiquen artículos de gran valía, y que la misma universidad diga que no, que mejor vaya a publicar otro lado, entonces eso es un desincentivo tremendo, ¿verdad? Para nosotros. Obviamente que las revistas de fuera tienen mucha más plata, ¿verdad? Mucho más fondos, porque se financian de otra manera. Nosotros trabajamos con fondos públicos.
hacemos todo lo que hay que hacer para que la revista funcione y sin embargo ahí están ya trabajando. Y eso nos lleva también a la razón de ser de la investigación y la publicación. O sea, ¿para qué se investiga y para qué se publica? Entonces, muchos dirán, bueno, es que yo publico porque si no, no subo un régimen académico. Pero entonces, ¿para qué se hace la investigación? ¿Verdad? La investigación se hace precisamente para ayudar a la nación a salir. Es lo que se denomina inversión en ciencia y tecnología. Sin embargo, algunas de esas inversiones en ciencia y tecnología no se ven en el país reflejadas porque simplemente los resultados son publicados en otro lado donde ni siquiera se visualizan en el país. Hay cualquier cantidad de ejemplos en esa línea. Yo recordaba el famoso ejemplo del estudio que se hizo sobre el río Pirro en Heredia, donde se daban una serie de soluciones a la problemática del cauce cuando pasa por la ciudad de Heredia. Curiosamente, la investigación se publicó en una revista inglesa. Entonces, aquí nunca se supo cuáles fueron las soluciones que se plantearon en esa investigación. Entonces, dice, entonces, ¿para qué se hizo? Claro, el investigador se ganó un montón de puntos y subió el régimen académico, qué sé yo, pero entonces la inversión que se hizo en esa investigación al final fue para que una persona ascendiera, pero que los resultados nunca se vieron reflejados en realmente lo que se quería. Se dice que hay que publicar siempre en inglés porque es el idioma de la ciencia, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? En Japón, por ejemplo, me parece, Japón no publica nada si no se publica primero en japonés. Entonces, los investigadores están obligados a publicar en japonés y después publican en inglés. ¿Por qué? Porque ellos sí conciben que la investigación es para el desarrollo nacional. Primero y después vemos qué pasa más adelante. Muchas gracias, don Ricardo. Voy a darle la palabra a doña Jacqueline. Bueno, yo creo que efectivamente cada comité editorial, cada consejo internacional de las revistas tienen un compromiso y una responsabilidad por garantizar esa calidad de las publicaciones. Y además de tener en cuenta lo que se nos pueda pedir internacionalmente para poder tener esa ventana de oportunidad para autoras y autores de otras latitudes y también nacionales, nos da la oportunidad de tener también a la vista el tema de la ciencia abierta. Y creo que esta pregunta está muy relacionada con el espíritu en el cual nuestras revistas emergieron. En el caso de la nuestra, basada en este concepto de ciencia abierta, en un área de ciencias sociales que no lo podemos comparar con otras áreas del conocimiento y específicamente en un fenómeno que es de trascendente importancia, pero cuya incidencia tiende a ser muy localizada. Quiero decir más bien contextualizada a las relaciones socioculturales, económicas, políticas. Y coincido con don Ricardo, el idioma inglés es muy importante, no es nuestra lengua materna. Y pienso que debe también dársele lugar a nuestros espacios dependiendo de a dónde vamos y cuáles son nuestros públicos meta, para quienes publicamos, ¿verdad? Yo celebro que la vicerrectoría ha cambiado enormemente la posibilidad de pensar la divulgación como resultado únicamente de artículos científicos y ahora tiene una mirada más abierta hacia una comunicación científica más amplia que la de los artículos, pero no deja de ser un insumo valioso que nuestros artículos respondan a los contextos desde los cuales se emergieron. Entonces, por ahí creo que es importante diferenciar y yo creo que el que se pague un servicio para publicar no significa que sea de mejor calidad uno que otro. Y sí es muy importante defender estos objetivos y estas políticas que nuestra universidad estableció en términos de defender la ciencia abierta, de aportar a la equidad y a la igualdad de las oportunidades en materia académico-científica.
Muchas gracias, doña Jacqueline. Voy a permitirme leer la pregunta número 5, que dice así: en el contexto actual de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿es viable hacer la distinción entre revistas nacionales e internacionales, especialmente en el caso de las digitales? Y me voy a permitir darle la palabra a don Ricardo Chinchilla para que conteste o inicie esta ronda de respuesta. Muchísimas gracias, doña Marce. Es interesante la pregunta. ¿Es viable hacer distinción de las revistas nacionales e internacionales? Bueno, si nosotros viviéramos en Argentina, la revista nuestra sería internacional, ¿no? Si lo viéramos desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, obviamente yo diría que no. Eso sí, hay que tener claro algo, ¿verdad? Se habla de revistas de corriente principal y qué sé yo, ¿verdad? Las famosas, los famosos circuitos, ¿verdad? El Riegel, por ejemplo, en 2018 hablaba el circuito local, el circuito regional y el circuito principal, o factores que están basados en factor de impacto. Entonces, el circuito principal, en este caso el nuestro, ¿verdad? Que sería los que se encuentran en UCR Index, que lo que se busca es prestigio universitario localmente reconocido, ¿verdad? Qué sé yo. El regional, que estamos hablando ya de indexadores como Redalic, Cielo, Latindex, etcétera, ¿verdad? Que es más dirigido al campo periférico, ¿verdad? Un prestigio internacional regional y el circuito mundial, que es básicamente dominado por WOS y Scopus, bueno, basado en factor de impacto, ¿verdad? Y que se habla ya de prestigio internacional. Entonces, volviendo al tema inicial, entonces yo diría, las revistas nuestras están al nivel de las revistas grandes, a pesar de que manejan muchísimo más presupuesto. Ahora bien, esas revistas están manejadas con el famoso factor de impacto, el cual ha sido sumamente cuestionado, puesto que las mismas revistas son las que se ponen el factor de impacto, ¿verdad? Son las manejadas por Web of Science, ¿verdad? Por las grandes corporaciones, que las cuales ya hasta han hecho intentos de llevarse nuestras propias revistas. Me acuerdo cuando Springer trató de administrar Biología Tropical, que es la revista insignia de la Universidad de Costa Rica, y entonces comenzaba a pasar a cobrar suscripción. Dejaba de lado totalmente el acceso abierto, se sacaba Biología Tropical del portal de revistas de la UCR, había que sacarlo de Kerguá, de Kimut, de la referencia, se tenía que excluir de DOAC, de Cielo, de Redalic, y todo el contenido, el control del contenido, ¿ve? Tenía que ser, eso sí, manejado por la editorial de la UCR, entonces todos los costos permanecen en la Universidad de Costa Rica, pero los beneficios se los llevan las grandes corporaciones. Entonces, ahí es donde vemos nosotros el asunto del debate, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Y cuál es la razón de ser de nuestras revistas y hacia quién van dirigidas nuevamente? Y si nosotros queremos seguir siendo regidos por factores de impacto, o si lo que queremos es impactar de verdad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país y de nuestra región. Entonces replanteemos más bien qué es lo que nosotros queremos hacer y no tanto irnos por este tipo de cosas, ¿verdad? De que los grandes indexadores o las grandes corporaciones sean las que manejen qué es lo que nosotros debemos hacer. Muchas gracias, don Ricardo. Voy a darle la palabra a don Daniel Martínez. Muchas gracias a don Luis Fernando por el saludo. Creo que usted tiene muy buena memoria. Ese USB probablemente se lo dieron hace 10 años en una celebración de aniversario de la revista de enfermería. Muy interesante lo que menciona don Ricardo sobre la función de la investigación y la divulgación de sus resultados. Y comparto también que no podemos poner en duda pues, la calidad de nuestras revistas, al menos tal vez las que están representadas aquí, escuchando un poco el bagaje que tienen, lo que han logrado, definitivamente hacer una diferenciación no valdría la pena. Tendría que decir que no sé si sucede con todas las revistas de la universidad.
¿verdad? Y lo mismo sucede a nivel internacional. Hay algunas que tienen ese bagaje, pero otras que no. Y quiero decir que no nos dejemos impresionar solamente si una revista es internacional o es nacional, sino que tenemos que conocerla, descifrarla, conocer todo ese proceso histórico que ha tenido que la posiciona. Desde mi punto de vista, la red informática es universal, creo que ya lo he mencionado. Entonces, las oportunidades están dadas para que las revistas cumplan con criterios de calidad, con recursos y con la visibilidad necesaria para posicionarse, incluso trascendiendo, pues, lo que mencionaba Ricardo de las grandes corporaciones que parece que son quienes fiscalizan lo que es bueno o no, ¿verdad? Yo creo que la visión universidad trasciende eso. Un aspecto que creo que debemos tomar en cuenta y que ahorita es un grave problema son las revistas también depredadoras. Ahí sí habría que hacer una distinción. Estas revistas pues se aprovechan de investigadores principiantes o junior, y los empiezan a captar y a traer. Y es un montaje, un negocio que ha afectado a muchas personas, y esto requiere capacitación, sensibilización para identificarlas, ¿verdad? Creo que la distinción debería estar sobre eso. ¿Cuál es una revista académica, científica, que tiene clara su función social, y cuáles son aquellas revistas que nada más velan por el negocio, por depredar, no sé si lo dije bien, el conocimiento de algunas personas que se inician, ¿verdad? Y que se aprovechan pues de eso. Muchas gracias, don Daniel. Le voy a dar la palabra a doña Jacqueline. Bueno, para mí esta pregunta es sumamente interesante también, porque creo que las distinciones tradicionales entre nacional e internacional evidencian un mundo en el cual ya nosotros prácticamente no vivimos. Y creo que esto es importante porque es para mí una dicotomía muy propia de nuestro siglo XX, en el que la sociedad de la información y el conocimiento era un sueño. Ya con 20 años de trayectoria de estas revistas aquí reunidas, prácticamente todas con ese tiempo, sabemos que es un espacio virtual en el que todo el mundo coincide sin importar su idioma, su origen, su país, su formación. Damos cuenta de eso con las publicaciones que tenemos, y además de ello con una riqueza interdisciplinaria muy importante. Yo creo que esa dicotomía hay que dejarla un poquito atrás, tomando en cuenta esta coyuntura en la cual ya estamos bastante adentro en este mundo más globalizado, y sobre todo mucho más claro en la necesidad de fortalecer la sociedad de la información y el conocimiento a través de las competencias digitales y de alfabetización informacional. Creo que lo más importante es mirar hacia esa cultura informacional que nuestras revistas con sus aportes han estado interactuando con gran cantidad de público, y no solamente pensándolo en estas categorías que para mí ya son de otro siglo, aunque estemos muy cerca. Y finalmente creo que nosotras y nosotros hacemos el esfuerzo porque esas publicaciones puedan cumplir con todas las expectativas, tanto de nuestros autores como de nuestros públicos metas, y también de las mismas expectativas que la universidad va tejiendo en torno a cómo deben ser estas publicaciones. Por eso me parece muy importante que no se deje entrever
que no tenemos la misma calidad que otras revistas. Y sí, coincido mucho con don Daniel, tenemos que tener mucho cuidado de las revistas depredadoras. Y bueno, una de las cosas en las que más se pensó, y voy a apurarme, cuando nació la revista Actualidades fue en formar autores, jóvenes investigadores que se animaran a publicar. Y eso siempre lo hemos tenido, ¿verdad? Por eso el acompañamiento es sumamente importante, así como el reconocimiento de hacia quién queremos publicar, con quién, ¿verdad? Queremos publicar, dónde queremos visualizar qué son las acciones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doña Jacqueline. Voy a darle la palabra a don Luis Fernando Aragón para terminar con esta ronda de la pregunta 4. Yo quiero añadir un par de detalles a esta pregunta. Realmente, de acuerdo con los demás, la distinción no debería hacerse según el país de la revista, sino según su calidad. Es una forma de no discriminar según la nacionalidad, raza o religión, sino según las cualidades de la revista en cuestión. Y hay un elemento interesante ahí que es, ¿cuál es la razón de ser? Ricardo ha hecho esa pregunta varias veces, la razón de ser de nuestras revistas. Y yo siento que parte de nuestro reto es mantener ese control editorial y mantener el acceso abierto a la información. Una de nuestras grandes banderas es ese acceso abierto a lo que se está publicando. Eso es importantísimo. Pero otro elemento, me parece mucho más importante, es el que tiene que ver con integridad científica. En una conferencia que participé recientemente sobre integridad científica en América Latina, es muy interesante, nos presentaban evidencia de cómo funciona, cómo ha desarrollado Latinoamérica ciertos problemas de endogamia, de fraude científico, de problemas de autoría, toda una serie de cosas. Y lo interesante es que mucho de esto lo discuten en un documento que se llama la Declaración de Hong Kong de 2019 para la integridad científica. Y ellos dicen, si las revistas lo que premian son ciertos elementos, eso es lo que muchos, no todos, pero sí muchos de los investigadores van a buscar. Si la Comisión de Régimen Académico promueve ciertos elementos en la universidad, eso es lo que muchos, no todos, pero sí muchos de los investigadores van a buscar. Entonces, un reto que tenemos nosotros como revistas en la universidad es buscar mantener políticas que fomenten prácticas de integridad científica, integridad académica en nuestros autores, en nuestros revisores, en nuestro equipo editorial. Muchas gracias, don Luis Fernando. Continúo entonces con la pregunta 6, ya como reflexión final más bien. En este caso les pregunto a los participantes al conversatorio, ¿cuáles son los desafíos que tendrá la revista que usted representa con esa tendencia de publicación? Y voy a iniciar con don Daniel en este caso. Este año la revista de enfermería tuvo una reconfiguración. La mayoría de su comité editorial cambió. Entonces, esto favoreció y fortaleció todo el proceso y bagaje que ha tenido la revista y se incluyeron nuevas ideas y esto pues me pareció muy importante. En la última edición de la revista, la editora en jefe actual plantea desafíos en función de su experiencia, de lo que tenemos en la revista en este momento y fortalece la idea de que existe conciencia de que el camino para que la investigación cumpla su función de crear un impacto positivo en la sociedad
es la divulgación. Entonces, en función de eso, nuestros desafíos pasan por analizar y reestructurar los procesos editoriales para continuar con los pasos de la evolución y poder cumplir con funciones como, por ejemplo, mantener la integridad de la revista, su esencia, su naturaleza, fortalecer la calidad del contenido y de la escritura de lo que se recibe, proveer visión, liderazgo y dirección de la revista hacia los lectores, hacia los autores, hacia el público en general. También fungir como mentores y apoyo para nuevos autores. Nuestra meta hacia mediano y largo plazo está dirigida pues en mejorar las acreditaciones o indexaciones a índices todavía más rigurosos. Desde nuestra perspectiva, ser tomados e incluidos en Scopus, Medline, CINAHL, Web of Science, son aspectos que son metas para nosotros en este momento y que las acciones van dirigidas a desarrollar diferentes procesos. Por ejemplo, la revisión y actualización del proceso editorial, la evaluación de los pares revisores, que ese es un punto crítico en este momento. Necesitamos atraer, fortalecer, incluir pares revisores, nuevos pares revisores, incluso que se comprometan con pues, los objetivos de la revista. También desarrollar educación continua para el comité editorial, para el consejo, para los autores, entre otras cosas. Hemos desarrollado estrategias y siguen siendo metas de vinculación con otras unidades académicas. Recientemente, pues, establecimos estrategias de colaboración con el Centro de Investigación de Enfermería. Hay una meta, pues, implícita que es encontrar la forma de fortalecer las finanzas y, pues, continuar trabajando en la visibilidad y el impacto en todos sus estratos, en todas sus áreas, ¿verdad? No solo por lo que dictan los índices, sino a través de todos aquellos recursos para que el conocimiento llegue a nuestro público meta. Muchas gracias, don Daniel. Voy a invitar a don Luis Fernando a hacer su reflexión final. Gracias. Yo aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Alice Pérez, que fue vicerrectora de investigación de nuestra universidad y que le correspondió darnos un par de empujoncitos a la revista Pensar en Movimiento en su momento. La doctora Pérez ha participado con un par de comentarios aquí en el chat que cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta ponerle atención a dos cosas al mismo tiempo. Tal vez a los demás de ustedes no, a mí me cuesta eso, pero sí he tratado de ponerle cuidado a esto. ¿Cuáles son los desafíos que tendrá la revista que yo represento? Para mí el desafío principal es contar con suficiente producción nacional. Para nuestra revista es muy importante la producción nacional, porque muchas veces se refiere a problemas como el del río Oeste en Heredia que nos mencionó Ricardo. Pero el problema es que los índices, en particular UCR Index, nos está exigiendo que los autores sean extranjeros y que los revisores sean extranjeros. Y a mi criterio, eso nos convierte en una vulgar maquila editorial. Y para mí no tiene mucho sentido tener una revista así. A nosotros nos seguirán castigando en UCR Index porque nosotros seguiremos enviando a revisión nuestros artículos a las personas más especializadas y más capacitadas en el tema del artículo que nos llegue, sean extranjeras o sean nacionales. Yo creo que esa es una distinción que no se debe hacer. Otro desafío que tenemos es que el modelo de publicación nuestro sea sostenible. Es fantástico que seamos revistas de acceso abierto que no cobran
APC, que no tienen un costo ni para los lectores ni para los investigadores. Pero yo les confieso que nosotros hemos conversado ya varias veces en el Consejo Editorial sobre la posibilidad de comenzar a cobrar APC, aunque sean muy pequeños, para poder seguir creciendo y para poder cubrir ciertos gastos. No es una decisión tomada, pero es algo que está sobre la mesa porque es un desafío importante que tenemos. ¿Qué tan sostenible va a ser el modelo de publicación de nuestras revistas en el contexto de restricciones presupuestarias en la universidad y de un montón de estira y encoges que definitivamente, pues claro que nos causan un gran estrés? Muchas gracias, don Luis Fernando. Le voy a dar la palabra a don Ricardo Chinchilla. Muchísimas gracias. Ahora que estaba don Luis Fernando hablando del asunto, me acordaba yo y revisaba las notas, por ejemplo, del INDER en 2018, sobre los sistemas de integración. Decía que la presión competitiva para maximizar las medidas bibliométricas actuales en la productividad están poniendo en peligro la integridad de la literatura científica. Entonces, precisamente lo que dice Luis Fernando, ¿verdad? Por tratar de estar en esa vaina entonces decae, se le da más énfasis a tratar de cumplir los criterios que a lo que nosotros estamos publicando, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Las revistas son organismos que evolucionan y se adaptan, y así lo ha sido a lo largo de todo este montón de años, ¿verdad? Que tenemos nosotros ya estar en este negocio. Y se han ido adaptando y hasta el momento, ¿verdad? Donde están. ¿Cuál es el principal desafío? Obviamente que nosotros a veces vemos. Se habla mucho de continuar cumpliendo con los criterios de calidad, con mejorar y qué sé yo. Yo a veces soy un poco pesimista, ¿verdad? Entonces, a veces considero que el principal desafío está dentro de la misma institución. ¿Okay? ¿Por qué? La Universidad de Costa Rica se vanagloria, ¿verdad?, de estar entre los primeros puestos, ¿verdad?, gracias a la producción investigativa y a la calidad de sus revistas, ¿no? Eso es lo que saca por todo lado. Y así se saca en Bobometrics y en un montón de lugares, ¿no?, donde se habla de la gran calidad de nuestras revistas y nuestra producción. Sin embargo, ¿no?, y que lo diga aquí, ¿cómo se llama? Don Adrián, que es el editor de nuestra revista, mi preciado amigo, ¿verdad?, que lo diga don Adrián, todos los semestres hay que estar en una lucha por el presupuesto. ¿Cómo se llama? No nos quieren dar la plata, que no hay, que vamos a evaluar, qué sé yo, para ver si les damos un poquito más, que nos quitan recursos. Entonces se pretende que nuestras revistas sean de altísima calidad, pero con el mínimo cantidad de plata para funcionar. Es como las fábricas chinas, más o menos, lo que se pretende a veces. Y también con la idea fija de muchos investigadores, ¿verdad?, de que las revistas nuestras no son importantes, ¿verdad? Entonces, preferible mejor ir a publicar a otro lado que publicar con nosotros, ¿verdad? Y ahí vuelve nuevamente a la circular, ¿verdad?, de la vicerrectoría, donde la misma universidad prefiere darle plata a revistas extranjeras, $1,000, $1,500, qué sé yo, por un artículo, a invertir en las propias revistas nuestras que son de altísima calidad. Entonces, a veces yo veo que el principal desafío está en, más bien, convencer a las autoridades de que las revistas son tan importantes como ellos mismos dicen que lo son hacia afuera, pero que no lo creen hacia adentro. Gracias, don Ricardo, por su aporte. Voy a cerrar con doña Jacqueline García. Bueno, yo creo que uno de los aspectos de mayor desafío con miras a este nuevo plan estratégico que queremos construir para 5 años más del instituto es seguir contando con la revista como un aspecto central de nuestro desarrollo institucional. Y creo que una de las cosas más importantes es siempre fortalecer el equipo de gestión editorial. El equipo que piensa, que decide, que trabaja arduamente, ese ya lo tenemos. Por dicha que hemos logrado tener una muy buena plataforma de trabajo. Y algo que ya están trabajando mis compañeras es en pensar en indicadores propios, y me gustaría que al final de
de esta presentación nos pudieran contar cómo va ese proyecto de investigación, porque lo que hemos venido aprovechando es hacer de la revista un objeto más de investigación, y eso ha sido clave para nosotros, ¿verdad? Yo creo que es lo que garantiza mantener esa calidad y esa proyección. Hemos fortalecido los lazos con Centroamérica a través de la red de electroescritura inicial para Centroamérica, y siempre miramos aquellos entornos que pueden ser más similares o además de interés común de aprender de nuestras experiencias en educación. Y creo que también eso es algo que debemos hacer, vernos dentro del contexto de la región y aportar desde ese lugar. Para mí, el mayor desafío es siempre mantener la alta calidad para el reconocimiento de nuestras autoras y autores. Y hacia eso nos esforzamos todas y todos. El equipo de gestión editorial, el comité editorial, nos vemos como una unidad de trabajo integrada a las labores que realizamos. Muchas gracias, doña Jacqueline. Bueno, en este momento terminaríamos con las preguntas planteadas al grupo de participantes, agradeciéndoles por compartir con nosotros tan interesantes retos y desafíos y sus opiniones sobre la evolución que han tenido las revistas de tan alta calidad que ustedes representan. Voy a abrir entonces el periodo de preguntas, comentarios para el público en general que nos acompaña. En ese caso, el equipo del INIE nos va a ayudar con las preguntas tanto desde Zoom como desde Facebook. Hola, buenos días. Voy a leer los comentarios que tenemos acá por el chat de Zoom. Alice Pérez nos dice: hola, buenos días. Mis felicitaciones a la revista Actualidades y gracias por la organización de estas actividades de celebración. El día de ayer asistí a una charla organizada por Clarivate Web of Science. Este grupo está organizando esta actividad con el objetivo de divulgar un informe reciente sobre la publicación en América Latina. Destacó el expositor, Cielo surge como una iniciativa brasileña para sacar sus revistas y sobre todo en idioma portugués. El análisis actual muestra cómo Cielo y las revistas brasileñas han ido cambiando al idioma inglés a pesar de no ser el idioma nativo. Este cambio lo relacionan con un aumento en la visibilidad y la citación de trabajos propios. En esta introducción pregunto si no sería un factor que esté afectando la visibilidad y la citación de los artículos de nuestras revistas. ¿Alguno que quiera? Don Luis Fernando, adelante. El tema del idioma definitivamente es importante. Nosotros tenemos un editorial que publicamos en el 2014, creo, sobre este tema precisamente de la publicación y la solución que la revista Pensar en Movimiento sugirió en aquel momento. La solución es la publicación multilingüe, que los artículos puedan publicarse simultáneamente en el lenguaje del lugar donde se hizo la investigación y además en inglés. Y que eso entonces pueda darle visibilidad al mismo tiempo que se le da buena utilización en el país de origen, en el lugar. Se puede beneficiar directamente a las personas que fueron tal vez sujetos de la investigación o los que están afectados por el problema de investigación en cuestión. Y esto, según planteábamos en ese editorial, es factible hacerlo de una manera correcta, legítima, legal, ética, poniéndole atención a ciertos detalles. Pero sí, este tema del idioma es importantísimo. Para mí, uno de los elementos o de las contribuciones importantes de Redalic y de Cielo es
la visibilidad que le da a nuestros trabajos publicados en nuestras revistas en idioma español. Pero también hay que ir más allá. Muchas gracias, don Luis Fernando. Tal vez, perdón, Doña Alice. Sí, nada más para acotar la pregunta en ese sentido. Yo les puse ahí una copia del informe donde está el estudio que hace sobre los cambios de idioma. Y se nota cómo en el caso de portugués y Brasil es el número uno. Brasil, Chile, México y Colombia son los mayores productores de investigación científica en todas las áreas. Eso incluye tanto las ciencias básicas, las ciencias sociales, o sea, todas. El estudio que hicieron ellos es completo en todas las áreas del conocimiento. Y se nota y por eso mi pregunta, se nota en ese gráfico cómo el idioma portugués empieza a declinar, empieza a subir el español y empieza a subir el inglés en cielo. Y entonces la persona, un mexicano, obviamente Clarivate, aquí hay que pues, entender que Clarivate tiene detrás lo que quiere vender es más Web of Science. En eso estamos todos de acuerdo en este negocio. Pero el estudio sí muestra ese cambio. Y dice entonces, como el mismo Brasil, que empezó con esa iniciativa para poder sacar en su idioma nativo, empieza a tener un cambio. Y ese cambio también se ve relacionado con otros gráficos y otros análisis que hacen con un aumento en las citaciones de trabajos de brasileños por el cambio de idioma y que está afectando a cielo. O sea, ya no solamente es a nivel internacional, que también hace el estudio de Web of Science, donde hay definitivamente es el inglés, pero en cielo, que es, digamos, lo más cercano a nosotros, el cambio de idioma sí se ve reflejado en un cambio entonces en citaciones. Por eso preguntaba, y yo sé que eso ha sido siempre un punto de discusión también de nuestras revistas. Y eso era. Muchas gracias. Y perdón por la interrupción. Muchas gracias, doña Alice. Don Luis Fernando. No, ok. Don Ricardo, gracias. No, es interesante. Hace unos años, tal vez doña Alice se acordará y doña Rebeca y qué sé yo, se desarrolló un proyecto a nivel de CONARE en el cual le participaban obviamente todas las universidades y en que se trataba de dar una mayor divulgación a nuestras revistas y que tuviesen una mayor difusión. La UCR participó con un proyecto grande y del cual surgió posteriormente UCR Index y el repositorio de revistas. Esos son los herederos directos de este proyecto. La Universidad Nacional tenía que aportar la parte de la traducción de artículos. Entonces la idea era que muchos artículos que se producían en español en nuestras revistas y previamente seleccionados iban a ser traducidos y después publicados en inglés. O sea, desgraciadamente este proyecto al final, ¿cómo se llama? Murió. Los fondos se definieron por otra cosa y a pesar de que fue una idea muy buena, no se llevó a cabo por cuestiones de organización, ¿verdad? A veces CONARE tiene ese tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, daban el clavo. Precisamente los recursos institucionales podían utilizarse también para la traducción de algunos artículos, o la gran mayoría, y publicarlos también en inglés para seguir una corriente, para que haya mayor divulgación si fuera el caso. Sería bueno retomar nuevamente un proyecto de este tipo y ver si es posible llevarlo a cabo. Curiosamente, ese proyecto nació en la Escuela de Bibliotecología, ¿verdad? Después, posteriormente pasó a la Vicerrectoría de Investigación y al final, como les decía, terminó siendo UCR Index y el portal de revistas. Muchas gracias, don Ricardo. Continuamos con las intervenciones, por favor. Doña Alice también agrega, las investigaciones están acompañadas de diferentes tipos de comunicación. Está el formal a través de la publicación de resultados en las revistas apropiadas y es igualmente importante el divulgar, difundir los resultados a la comunidad nacional. En este sentido, quienes trabajamos en investigación muchas veces nos olvidamos de esta otra actividad de rendición de cuentas. ¿Alguien que quiera aportar? Jacqueline. Sí, yo creo que para nosotros ha sido muy importante como instituto llevar el concepto de comunicación integrada al plan estratégico, porque justamente nos dimos cuenta de que no bastaba con los artículos científicos para llegar a nuestro público meta. Y creo que eso ha sido y fue fundamental para que también se pudiera reconocer el trabajo de campo que
la mayoría de nuestras investigaciones y que además está estrictamente relacionado con los grupos, los sectores, las comunidades con las que trabajamos. Eso efectivamente yo creo que amplía la visión de la comunicación científica y la posibilidad de articular esos diferentes escenarios. Por supuesto que eso es a nivel de distinción dentro del concepto de comunicación integrada que construimos, pero el otro aspecto es propiamente el trabajo que realiza la revista y hacia dónde la revista también se compromete con llevar no solo resultados de investigación en diferentes áreas temáticas de la educación, sino que esos resultados respondan a proyectos debidamente realizados. Creo que eso es muy importante de señalar y en la tarea de los centros e institutos donde articulamos una revista debe ser todo un conjunto de acciones las que contribuyan a esa comunicación científica. Muchas gracias, doña Jacqueline. Seguimos con las intervenciones entonces. Doña Wanda Rodríguez comenta, las personas participantes han revelado dinámicas importantes que subrayan el carácter. Este ya lo leí, perdón. Voy con Alicia Vargas. Buenos días. Perdón, ¿No lo he doña leído? Wanda, no lo ha leído. Ok. Las personas participantes han develado dinámicas importantes que subrayan el carácter histórico, cultural y social en la producción y divulgación de conocimiento científico. Este tipo de discusión requiere que se examine el impacto de la hegemonía de una lengua sobre otras como un tipo de lenguaje universal, lo que implica en términos de ideología y poder, pues el lenguaje no es neutro. Hay que analizar cómo dicho poder se expresa en fuerzas económicas y políticas. Ayer se hizo énfasis en impacto de estas cuestiones sobre el libre acceso y en la forma en la que comercialización de conocimientos limita su impacto social en contextos particulares. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, ¿sí? No. Yo creo que la perspectiva de doña Wanda Rodríguez es muy importante y es algo en lo que tenemos que hacer conciencia todas y todos, tanto dentro de nuestras revistas, ¿verdad? Dentro de nuestros colectivos más cercanos como fuera, y hacer conciencia de que esto es una realidad hoy dentro de la vida académica, universitaria, y es muy importante velar para que haya equidad e igualdad de oportunidades para las publicaciones que realizamos desde nuestros espacios. Y creo que ella tiene mucha razón, ¿verdad? El tema de la discusión sobre la lengua sigue siendo un tema polémico, difícil de manejar, sobre todo cuando hablamos de revistas, en el caso de la nuestra, muy acorde a un contexto social, cultural como el costarricense. Y aún con estudios comparativos que hemos realizado y estamos realizando con otras latitudes, sigue siendo muy importante visualizar este espacio. Gracias, doña Jacqueline. Continuamos con las intervenciones, por favor. Doña Alicia Vargas Porras comenta, buenos días, muy interesante la discusión en torno a las revistas nacionales y el juego de las tendencias globalizantes. Un punto fundamental es el fin de las revistas académicas ante estas tendencias. Estamos en la era de la información y el conocimiento y en buena hora que nos mantengamos alerta ante la depredación del conocimiento. Qué bueno escuchar la claridad del análisis al respecto. Muchas gracias a doña Alicia por ese comentario. Si alguien tiene alguna respuesta o algún comentario. Continuamos entonces. Don Ricardo. Don Ricardo. Sí, es algo que yo he estado mencionando a lo largo de la conferencia, ¿verdad?
El uso de los indicadores bibliométricos, ¿verdad? Cómo agravan la generación de conocimiento a veces por ser un negocio de pocos. Si hablamos así, por ejemplo, Web of Science y Scopus son los que manejan las grandes revistas o los grandes indexadores. Por ejemplo, solo Web of Science, ¿verdad? El core de Web of Science que tiene Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, etcétera, ¿verdad? Ahí está Biosis, Biological Abstracts, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente ese pequeño digo yo, esa empresa, ¿verdad? Maneja un conglomerado gigantesco de revistas, ¿verdad? Y controla la generación de conocimiento. Entonces nos veremos metidos en un pequeño problema, ¿verdad? Si la generación de conocimiento, o sea, ¿para quién es? ¿Para quién está dirigido, verdad? Se convierte en un negocito de unos pocos, ¿no? Y la idea no es esa, como he dicho yo hasta este momento, que ha sido siempre mi posición. En la investigación y el conocimiento es para el desarrollo nacional, desarrollo regional. Y esa es la misión de nuestra revista, ¿verdad? La misión de la universidad es devolver todo lo que se invierte en la universidad, ¿a quién? A la comunidad. O sea, no a una empresa para que genere plata para ellos, sino para que efectivamente se reinvierta ese conocimiento dentro de la misma sociedad y se haga un mejor desarrollo. Entonces, siempre esa ha sido mi posición y por eso yo también soy defensor del acceso abierto, como lo ha sido hasta este momento. Y esperemos que al final no seamos víctimas de esos voraces corporaciones y se lleven siempre nuestro trabajo. Gracias, don Luis Fernando. Muchas gracias por la respuesta. Y muy importante mantenernos en esa misión que dice don Fernando. Gracias, doña Alicia. Don Fernando tiene la mano levantada. Sí, un detallito adicional sobre esto de la recompensa o de los incentivos de diferentes tipos que hay para promover las cosas. Yo mencioné hace un ratito en la Declaración de Hong Kong para la Integridad Científica. Si las universidades y los entes que financian investigación solamente recompensan la publicación, pues el énfasis y el esfuerzo de mucha gente va a ir en esa dirección. Hay tendencias actuales a que se recompense también el papel de los revisores y el papel de los editores, que hacen una contribución muy importante, especialmente las personas que fungen como revisoras en revistas científicas. Normalmente lo hacen, es un trabajo súper ingrato, ¿verdad? Porque no hay remuneración y además muchas veces se convierten en los villanos de la película. Entonces, ese cambio tiene que ir más allá para estimular aquellas cosas que realmente queremos estimular. Son cambios más de fondo, cambios más de perspectiva general que tiene que haber en el ámbito académico y que van a tener un impacto sobre las revistas mismas. Nosotros rápidamente tuvimos un reto muy grande porque hace como 2 o 3 años muchos de nuestros revisores potenciales estaban rechazando hacer la revisión y nos dimos cuenta que era porque ellos percibían que nosotros éramos una revista que cobraba APC y que lucraba del trabajo gratuito que estaban haciendo los revisores. Entonces ahora en nuestra invitación a revisar dejamos muy claro que no cobramos ni a nuestros autores ni a nuestros lectores. Y eso completamente cambió el panorama. Interesante. Gracias, don Luis Fernando. Continuamos. ¿Alguien quiere seguir con Seguimos, ok. Con las intervenciones, leyendo los chats. Claro, dice Adrián Murillo.
Muchas gracias por el conversatorio, muy atinentes en la realidad de las revistas. Concuerdo con la necesidad de acercarnos también a los autores nacionales y hacer visible todo lo que contribuya a una mejor sociedad. Es increíble que la universidad tenga un doble discurso. Por un lado, sostiene la tesis de acceso abierto y hasta lo celebra con una semana al año. Sin embargo, envían circulares que apoyan la publicación de revistas de paga, completamente sin sentido. Esos dineros para nuestras revistas serían apoyo muy valioso para poder pagar traducciones, revisiones filológicas, en fin, aumentar el nivel de calidad en la gestión editorial de cada una de las revistas de la UCR. ¿Hay reacción a este comentario? ¿No? Bueno, yo creo que es un importante punto y un llamado a la conciencia nuestra universitaria sobre qué es lo que convoca, ¿verdad? ¿Qué es lo que priva en el ambiente académico científico y hacia quienes también están dirigidos este tipo de acciones? Por eso insistí en que es muy importante velar por esa equidad e igualdad de oportunidades para todas y todos. Y me parece muy importante el comentario de don Adrián. Gracias, doña Jacqueline. Continuamos. Nos comenta Melissa Varela, excelente conversatorio, muy enriquecedor. Y nos comenta también Jacqueline García, es similar en el caso de la revista Actualidades Investigativas en Educación, un 47 o 50% de rechazo. Esto responde a una pregunta que hizo don Bruno Lomonte sobre el índice de rechazo que los diferentes participantes contestaron. Tenemos otro comentario de doña Alice. Brasil por mucho tiempo pagó por la traducción de los trabajos y eso se ha visto reflejado además en la mayor visibilidad de Brasil y su ciencia. Comenta también Adrián Murillo, el costo de los APCs es una restricción por parte de la UCR Index. Sería viable que las revistas de la UCR comiencen a cobrar por los costos de procesamiento de los artículos, pues como lo menciona Luis Fernando, algunas revistas de la corriente principal cobran hasta $3,500 por procesar un artículo. Y nos comenta doña Alicia, muchas gracias don Ricardo por ampliar este punto, importante mantener esa misión que como usted bien dice nos ha orientado. Y ahí finalizan los comentarios. Muchas gracias a la compañera. No sé si alguien tiene alguna reacción, don Luis Fernando Aragón. Yo nada más quisiera comentar que este tema de la posibilidad de cobrar APCs se las trae, ¿verdad? Tiene sus dimensiones positivas y negativas. Una negativa que la hemos considerado nosotros es, pues tal vez baje un poco el número de envíos a la revista. ¿Puede la revista darse el lujo de tolerar esa disminución? Y habría que ver. Pero tal vez el más preocupante de todos sería que desde mi perspectiva y desde lo que hemos comentado Melissa Varela, que es la editora de nuestra revista, y yo, si decidiéramos establecer un cobro por APC, debería ser un costo lo suficientemente bajo para que no sea un incentivo para la misma revista a aceptar artículos que de otra manera probablemente no aceptaríamos. Es que este es un reto importante y nosotros lo hemos visto en revistas que no necesariamente están clasificadas como depredadoras, pero que uno dice, probablemente si no tuvieran ese incentivo de aceptar ese artículo porque les van a pagar, a la larga no lo aceptarían. Y entonces nosotros, si estableciéramos un modelo así, tendría que ser un modelo estrictamente para cubrir los costos, no un modelo para lucrar, para ganar, porque eso nos pondría en un conflicto de intereses ahí con la calidad de los artículos que estaríamos publicando.
Muchas gracias, don Luis Fernando. Sí, esto del cobro se las trae, sobre todo siendo la Universidad de Costa Rica un ente público, ¿verdad? También. Eh, ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Doña Alice. Muchas gracias. No, yo en la medida de lo posible trataré de no pagar por publicar. Eso tiene también otra dinámica porque significa que estoy sujeta a las grandes empresas que hay que suscribirse para pagar, pero hay maneras siempre para uno llevar y publicar o sea, de comunicar y de compartir la información, ya sea por la galera antes de publicarla. Siempre hay formas, digamos, no tan legales, pero uno puede igualmente distribuir y hacer cosas de manera tal que llegue. Pero yo me rehúso a eso porque me parece es parte de este negocio que ha ido en aumento. Y ya no solamente las revistas depredadoras, de esas donde nos llega todos los días un correo electrónico que dice, publica, aquí es muy fácil, y un montón de dinero, y no tiene ningún sentido. Inclusive las buenas revistas, o que se consideraban buenas revistas no depredadoras, están siendo consideradas ahora, o sea, no sé si vieron un artículo que habría que ver exactamente qué sacó la publicación del gobierno español, pero el ministro de Universidades decidió poner en la palestra y del estudio las revistas que vienen de corriente principal, o sea, los que vienen de Science, de Nature, de grupos como Molecules. ¿Por qué? Porque estas se ha visto que han empezado entonces un poco del negocio con ser APCs. Y entonces lo que empezó a ser un movimiento importantísimo de acceso abierto se ha convertido en el otro negocio. Y están cayendo exactamente igual que las grandes revistas de las grandes empresas publicadoras como el grupo Nature, el grupo Science, Pergamon Press, o sea, todas estas están cayendo exactamente en lo mismo. Y hay aspectos que tienen que ver, como lo han mencionado todos los expositores, de para qué hacemos la ciencia, por qué queremos comunicar, de los aspectos éticos de la publicación y de compartir, y máxime nosotros que somos universidad pública. Entonces, todo este asunto se las trae, es bastante complejo. Algunos grupos y universidades, o digamos, todo lo que es la ciencia europea, se puede dar el lujo de decir no paguen y todo tiene que estar abierto. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tienen un presupuesto altísimo donde pueden subvencionar algunas de estas cosas. Nosotros el problema es que de dónde subvencionamos, de dónde pagamos y apoyamos investigaciones, apoyamos revistas y otro montón de cosas con presupuestos resumidos, deducidos. Entonces son esas cuestiones que empiezan uno a ver de dónde pongo, qué hago, y podemos caer entonces en estas cosas que pueden ser muy, muy peligrosas, porque casi que es compro para que me publique, o sea, pago para que me publiquen, independientemente si es bueno o malo. Y no creo que no podemos caer en ese tipo de cosas. Es un riesgo muy alto. Sí, muchas gracias, doña Alice. Don Daniel. Primero, agradecer por los comentarios. Creo que los comentarios presentan más desafíos que tenemos las revistas académicas. Y también agradecer la participación. He aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. Entonces, pues llevo muchas ideas para la revista de enfermería. Y con respecto a los APCs, ese ha sido también un reto de nosotros durante este año. Indagamos sobre esa posibilidad, la manera en que pudiéramos sostener muchos de los procesos. Y finalmente creo que dentro de todos los consejos que recibimos de la vicerrectoría, del portal, finalmente dijimos, no, tenemos que establecer más vínculos, encontrar más apoyo. De momento eso sería lo que se ajusta a las posibilidades que tenemos. Y algo que mencionaba don Luis Fernando me llamó mucho la atención con respecto a si eso podría generar un tipo, voy a decirlo así, de compromiso, entre comillas, para publicar algo que no es interesante para la revista, pensando en los rechazos, porque el rechazo anual de la revista de enfermería es variable, el porcentaje. Y lo que quiero decir es que no todo lo que se rechaza va en función de su calidad. Muchas veces se rechaza un documento que está bien elaborado, pero que no va en función de lo que la revista quiere mostrar o reflejar, y se le recomienda al autor pues que busque otro tipo de revista. Entonces, esa perspectiva no la habíamos tomado en cuenta y me llama mucho la atención. Entonces, son aspectos que la experiencia nos otorga y nos permite tener un análisis más sensato. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Yo creo que aquí cerraríamos entonces el espacio de comentarios y
y preguntas y daríamos entonces por finalizado el conversatorio, no sin antes agradecer a todos los participantes y además a quienes estuvieron tan dinámicos en sus comentarios. En realidad ha sido riquísimo este intercambio de opiniones y de conocimiento, y yo creo que se presta para abrir en otro momento una actividad similar. De parte del INIE, agradecerles a todos por su participación. Hemos celebrado de una manera muy bonita los 20 años de nuestra revista Actualidades, y con esta actividad de hoy cerramos los 3 eventos que programamos durante la semana. No sé si doña Jacqueline quiere hacer un cierre. Y muchas gracias, Marce. Solo unirme a tus palabras. En primer lugar, agradecer a nuestros compañeros de este conversatorio por aceptar, venir, colaborar, dialogar, intercambiar. A todas y todos ustedes que nos han acompañado esta mañana y que también en las otras 2 actividades estuvieron con nosotras y con nosotros. Realmente reconocer nuevamente el trabajo de nuestra compañera Rebeca Vargas, Melissa Valerla Briceño, Melissa Valverde Hernández y Jenny Salas, que nos apoyan en la gestión editorial de nuestra revista. Sin lugar a dudas, el trabajo de excelencia que ellos realizan nos dan la oportunidad de saber que nuestras publicaciones velan por esa calidad. Y creo que efectivamente será un trabajo muy importante el retomar todos estos temas para futuras actividades académicas. Creo que hemos quedado todas y todos con el gusto de saber que ese es un tema que debe ser tratado, analizado, compartido en la comunidad universitaria. Muchísimas gracias y muy, muy feliz tarde. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego.